Buenas noches nuevamente, hermanos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con nuestro estudio del libro de Josué, capítulo 12 y 13. Vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sí? Capítulo 12 y 13. Para poder comprender de aquí en adelante, del capítulo 12, 13 en adelante, quizás es necesario retroceder rápidamente al capítulo Buenas 11, el noches. verso 23, ¿sí? Buenas noches, hermana. Buenas noches. Entonces, capítulo 11, verso 23, si no me equivoco, vamos a darle lectura. Dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Muy bien. De aquí en adelante vamos a ver, quizás ya no vamos a ver más batallas, o al menos con la intensidad que como hemos venido bien, hemos estado viendo en los capítulos anteriores, sino sobre todo a partir de acá comienza lo que viene a lo que se le conoce como la distribución de tierras o el reparto de tierras, ¿no? Estos dos capítulos nos van a detallar qué tierras, va a ser una especie de recuento a qué reyes, a qué reinos han vencido, contra qué reinos han peleado y han salido victoriosos. Y a partir del capítulo 14 en adelante, vamos a ver cómo es que se realiza el reparto o la distribución de tierras en sí. Pero es interesante ver también cómo arranca esta sección, ¿no? Del verso 23 en el capítulo 11 dice, tomó pues Josué toda la tierra, ¿no? Esta palabra tomó es porque alguien te lo entrega. Tú no puedes tomar algo que no se te ha entregado, ¿no? Entonces, y con nosotros que conocemos el contexto, la promesa era esa, ¿no? Yo los entregaré en sus manos, ¿no? La promesa era la famosa tierra prometida, ¿no? Que Dios se los iba a entregar. Entonces, a partir de aquí en adelante vamos a ver cómo es que eso va a ser una realidad para ellos, ¿no? Esto que quizás comenzó como una promesa en Abraham hace más de 400 años antes a Josué, ahora está siendo una realidad para el pueblo de Israel, ¿no? Ellos están poseyendo, están tomando la tierra prometida. En otra sección vamos a ver quizás que se habla de herencia, ¿no? De herencia. Entonces, normalmente si te has preguntado, ah, ¿qué es lo que hace de grandioso o qué de grandioso hay en alguien que hereda algo? Nada, ¿no? Sino en el que se lo da, sí, ¿no? O sea, el que le da la herencia, en él radica lo grandioso, lo generoso, o por así decirlo, ¿no? El que de alguna manera es el poseedor, ¿no? Y lo único que va a hacer el que recibe la herencia es estirar la mano, ¿no? Algo de eso debemos entender cuando ellos reciben la tierra prometida. No es que a ellos les costó lágrimas, les costó sudor, les costó, no sé, ¿no? Eh, Aunque han sido partícipes de cada una de las victorias, pero ellos lo que están haciendo en términos generales es recibir. No, esto no es que se lo han ganado. Y si hablamos de merecimientos, más todavía, ¿no? Si vemos y analizamos su actuar, en más de una ocasión estaban como para ya ser desechados, ¿no? Y no hablo de la generación que se quedó con Moisés, incluso la nueva generación que estuvo con Josué también en algún momento, ¿no? Podemos verlo simbolizado en el pecado de Acán, por ejemplo, ¿no? Y en la autosuficiencia que tuvieron como pueblo, liderados por Moisés, y fueron y pelearon contra este pueblo llamado Ai, ¿no? Donde fueron vencidos. Entonces, quizás era un motivo como para de pronto desecharlos, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Se quedan sin tierras. Pero Dios en su grandeza, en su misericordia, Él está cumpliendo su promesa, ¿no? Y entonces, les está entregando. Por eso dice que Josué tomó. Pero también no debemos desmerecer la fe de Josué y del pueblo, ¿no? Es una nueva generación. Vemos a Josué en todo momento que ha sido fiel y que le creyó a Dios. Y cuando hablamos de que le creyó a Dios, básicamente quizás tres cosas, ¿no? Creyó en el poder de Dios, es decir, creyó que Dios es todopoderoso, creyó que Dios estaba con él. ¿Te acuerdas cuando le dijo, no temas porque yo estoy contigo, ¿no? Esfuérzate y levántate, ¿no? Yo estaré, ¿no? Entonces, él no solamente creyó en el poder de Dios, sino creyó que Dios estaba con él. Y también creyó en que Dios iba a cumplir sus promesas, ¿no? Tres cosas importantes que nosotros necesitamos creer de Dios. Eso quizás hace la diferencia entre un cristiano y un creyente en términos generales, ¿no? Hay creyentes o personas que dicen creer en la existencia de Dios,
Pero nosotros como cristianos no solamente creemos en la existencia de Dios o en la existencia de Jesucristo histórico, sino que nosotros creemos en el poder de Dios que nos libre del pecado, ¿no? En lo que Cristo pudo hacer y hizo en la cruz. Nosotros creemos que Dios está con nosotros, ¿no? Por la obra preciosa de Cristo también, y que Él lo prometió y en su Santo Espíritu Él está con nosotros, ¿no? Y nosotros creemos que Dios cumple sus promesas, ¿no es cierto? Esa es nuestra esperanza y seguimos viviendo bajo esa esperanza de que el Señor va a cumplir su promesa. Y la promesa más grande que quizás ahora tiene para nosotros, aparte de la salvación, es de que Él va a venir por su iglesia, ¿no? Entonces, de alguna manera nos vemos representados entonces en Josué y en esta generación del pueblo de Israel, ¿no? De creerle a Dios más que solo un mero creer en Dios, ¿no? Entonces, se me ha ido la cámara, pero en unos minutos vuelve, disculpen, porque ahí ha entrado una llamada, ¿ya? Continuamos. Entonces, dicho esto, como introducción, vamos al verso 1 del capítulo 12, ¿ya? ¿No? Capítulo 12, verso 1. Mira lo que dice. Ah, un instante, ¿sí? Un instante. Listo. Dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra proseguyeron al otro lado del Jordán. De aquí en adelante, de alguna manera, lo que vamos a ver es como un resumen de todas las tierras que ellos, o de todos los reinos a quienes ellos derrotaron, tal como lo dice, ¿no? Desde el capítulo 11 verso 23 vemos, ¿no? Que empieza una especie de resumen de todas las tierras que de pronto ellos van a tener para más adelante ahora, a partir del capítulo 14 distribuirlo. Por eso dice, incluso dentro de este resumen va a entrar lo que esas dos victorias que ellos tuvieron comandados por Moisés antes de cruzar el río Jordán, cuando estaban todavía al otro lado del río, es decir, todavía en el desierto, ¿no? Ellos tuvieron algunas batallas ahí y básicamente vencieron a dos reyes. Y del verso 1 al 4 más o menos, o al 5 nos va a relatar justamente esas dos victorias. Entonces dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón y todo el Araba al oriente, ¿no? Entonces, el oriente vendría a ser como al este, ¿no? Y te pregunto, ¿desde dónde nace el sol? ¿De dónde nace el sol? Desde el este, ¿no? Desde el oriente, ¿no? Entonces, ellos estaban al otro lado del Jordán, ¿sí? Dice, y ahora nos va a describir verso 2 y 3 nos va a describir a uno de esos reyes a quienes ellos derrotaron, ¿no? Dice, Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón y señoreaba desde Aroer, dice que está a la ribera del arroyo de Arnón y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, dice, hasta el término de los hijos de Amón, ¿no? Dice, y el Araba hasta el mar del Sirenet al oriente, y hasta el mar de Araba al mar salado, el mar salado al oriente por el camino del Bet Gesimot, ¿no? Y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, ¿no? Entonces, nos ha escrito, básicamente, quizás recordamos, si de pronto vamos un poco al libro en números, podemos ver detallado cómo es que ellos vencieron a Seón, rey de los amorreos, ¿no? Y que de alguna manera poseía todas estas regiones que nos ha descrito en el verso 2 y 3, ¿no? Entonces, vemos cómo es que para el reparto se va a considerar desde las victorias que tuvo Moisés, que estaba como líder, ¿no? Del verso 4 y 5 nos va a hablar de otro rey que también fue vencido bajo el liderazgo de Moisés. Dice, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba, dice, habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte de Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca y la mitad de Galat, territorio de Seón, rey de Esbón, ¿no? Entonces, nos ha descrito básicamente estos dos territorios que eran comandados, uno de ellos por Seón, rey de los amorreos, el otro por Og, rey de Basán, ¿no? Entonces, todo esto ya estaba siendo poseído, vamos a entenderlo así, por los israelitas. Acordemos de que los que han cruzado son los hombres de guerra, pero ya sus familias se han quedado en esa región, ¿no? Ya más adelante vamos a detallar justamente quiénes son los que van a poseer todas esas tierras
que en un principio eran gobernadas por Sehón y por Og, rey de Basán, ¿no? Verso 6 dice eso, mira. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Moisés. Los que tuvieron el estudio verso a verso, quizás del libro de Números, se van a acordar un poco que hubo dos pueblos que de pronto le piden a dos pueblos, dos tribus y media, que le piden a Moisés quedarse a ese lado del río, ¿no? Porque de pronto dice, vieron que había un buen pasto para sus ganados y todo lo demás, y ellos piden a Moisés, ¿no? Quedarse a ese lado del río, y de alguna manera Moisés acepta esa petición, pero les dice, ¿no? Pero eso sí, que los varones de guerra crucen el Jordán para que puedan pelear todas las demás batallas que todavía de alguna manera, faltaban por pelear, ¿no? Que era la gran mayoría, mejor dicho, porque las verdaderas batallas estaban al otro lado del río, ¿no? Entonces, ellos aceptan, pero también Moisés ciertamente les promete entregarle toda esa región a ellos, ¿no? Y aquí está escribiendo que vienen a ser los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Moisés, ¿no? Entonces, a estos dos reyes entonces derrotó Moisés y el pueblo de Israel. Y eso está bien, es interesante, ¿no? Que la victoria no se le atribuye nada más al líder, a Moisés, sino también dice a los hijos de Israel, ¿no? Y vamos a ver esa constante más adelante cuando también se hable de Josué. Cuando de pronto se relate las victorias que ha tenido Josué como líder, se va a decir, ¿no? Y a estos derrotaron Josué y los hijos de Israel. Si somos un poquito más justos o sinceros, diríamos, no, en realidad la victoria es porque Dios estaba con ellos, definitivamente. Pero Dios usó a su pueblo, pero Dios usó un liderazgo. En este caso, para derrotar a estos dos reyes, usó a Moisés y al pueblo. En el otro caso, al otro lado del río, va a usar a Josué y el pueblo. Pero es interesante que no solo se menciona a Moisés, vuelvo a repetirlo, sino se menciona al pueblo. Y eso también nos habla, ¿no? De que para obtener una victoria se requiere unidad como pueblo. Hoy en día nosotros como cristianos decimos que somos el pueblo de Dios. Muchas veces decimos que somos el pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio. Y hay batallas que son individuales, hay luchas que son individuales, que de manera individual y personal las tenemos que asumir, lógicamente, de la mano de Dios. Pero no llegar a un punto de decir, entonces me desligo de la iglesia. Debemos entender que todos somos partes de un cuerpo. De tal manera que cuando uno de nuestros hermanos sale victorioso de alguna batalla, alguna lucha, alguna situación difícil, todos los demás debemos sentirnos involucrados y celebrar su victoria, ¿no? Y mucho mejor todavía si somos parte de esa victoria en el sentido de que el Dios nos ha usado para poder ayudar a nuestro hermano en esa situación que estaba pasando, ¿no? Como ministerio, como iglesia también, o sea, tenemos retos, tenemos situaciones por delante y de alguna manera son como una especie de batallas, ¿no? Y que definitivamente solo Dios nos puede dar la victoria en medio de esas batallas, como iglesia, como ministerio. Pero mal haríamos decir, obtuvimos esto, y alcanzamos tantas vidas, o hicimos tal cosa, gracias al hermano tal nada más. No, es todo un pueblo, es todo un pueblo. Más bien debemos ser ajenos a ese reconocimiento individual que a veces nuestro corazón nos quiere jalar, ¿no? Muchas veces en el mundo se trata de eso, ¿no? Hago algo, pero me tienen que reconocer. Hago algo, pero mi nombre tiene que resaltar. En el pueblo del Señor debería ser al revés, ¿no? Si algo hacemos para el Señor, el que debe ser exaltado es Dios, ¿no? El que debe ser exaltado es Dios. Y todos los demás somos parte de esa victoria, ¿no? Entonces, bien, entonces, aquí les está recordando de alguna manera o están recordando esas victorias que tuvieron de la mano de Moisés. Ah, y qué bueno, ¿no? Porque mira, por un lado digo bueno, ¿por qué? Porque cuando pasemos el verso 7 en adelante, vamos a ver que con Josué tuvieron 31 victorias. Si es que nos podemos hacer explícito, de pronto contamos cada una de las batallas, obtuvieron 31 victorias. Y de la mano de Moisés obtuvieron 2 victorias. Ahora, con esto lo que yo te quiero decir que no se trata de cantidad, sino que y sabemos que esta porción ya lo escribió Josué, no lo escribió Moisés. Pero vemos de que cómo es que Josué está haciendo memoria y está trayendo a memoria también al pueblo esas 2 victorias que tuvieron bajo el liderazgo de Moisés. Qué importante, mis hermanos, es recordar
Porque al fin de cuentas lo que están recordando es la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la victoria que Dios les dio, ya sea al otro lado del río o este lado del río. Qué importante es recordar entonces incluso victorias pasadas, porque a veces somos prontos a recordar situaciones frescas que de pronto nos han pasado y digo, el Señor me libró de esta, el Señor me ayudó en esto, pero ya no te acuerdas quizás con la misma intensidad cómo el Señor te libró hace 10 años atrás, ¿no? Y eso de alguna manera habla de una ingratitud, ¿no? Debemos de ser, es importante recordar cómo es que el Señor ha sido bondadoso, ha sido generoso con nosotros desde el principio, desde el principio, desde el momento que de pronto lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, quizás en los últimos años o meses experimenta su bondad, voy a decirlo así, ¿no? Em, Quizás son mucho más resaltantes, ¿ya? Quizás te bendijeron de una manera sobrenatural y de tal manera que tú te quedas impactado. Pero eso no debe desmerecer cómo Dios en el pasado también te ha sustentado. Quisiera hacerlo un poco más explícito todavía. Si Dios usa hoy en día a alguien para que te ayude de alguna manera económica, imaginemos, con 100 soles, estoy poniendo un caso hipotético, eso no te debe de llevar a olvidar cómo es que Dios usó a alguien en el pasado para que te ayude con 10 soles para el pasaje. En ambos casos, si vienen de parte de Dios, merecen ser recordados porque finalmente Dios es el que te está bendiciendo. Amén. Entonces, Josué aquí está recordándole al pueblo esas dos victorias que tuvieron en el pasado. Verso 7 en adelante, ahora vamos a ver las victorias que tuvieron o las tierras que conquistaron bajo el liderazgo de Josué, dice. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué, nuevamente mira, y los hijos de Israel. No solamente Josué se está llevando la honra, por así decirlo, y los hijos de Israel. A este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Araba, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, dice en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. En este último versículo 8 podemos ver que la tierra prometida no era algo homogéneo, voy a describirlo con esa palabra, ¿ya? Sino que la tierra prometida tenía valles, tenía laderas, tenía desiertos. O sea, la tierra prometida en realidad, aunque era fructífera, fluía leche y miel y todo lo demás, pero era diversa, ¿no? Eso también nos debe de hablar de que cuando viene de Dios, o sea, cuando la bendición viene de Dios, ¿no? Debemos entender que la bendición de Dios es diversa. En algún momento el Señor igual es victoria, igual es bendición de Dios. Yo me imagino, ¿por qué te digo esto? Porque a algunos les va a tocar quizás sus tierras en el valle, al otro le va a tocar en la montaña, a otros les va a tocar en el desierto, pero eso no hace que uno sea más o el otro sea menos, porque si viene de Dios, es de Dios. Dios tiene una diversidad cuando de pronto bendice a su pueblo, de la misma manera también para el cristiano. Hay momentos en el que vamos a estar arriba, hay momentos que vamos a estar abajo, hay momentos que vamos a estar cómodos en el valle, pero en todos los casos Dios es el que está bendiciendo. De pronto no podemos pensar de que, uy, la estoy pasando mal, entonces esto no es de Dios. Si es que de pronto no es consecuencia de pecado, recuerda, Dios está aún en el desierto. Cuando estás en lo más alto, también está Dios. Cuando estás en un momento quizás de comodidad, también está Dios. En un momento de dificultad, también está Dios. Siempre y cuando esa bendición venga de Dios, ¿no? Alguien me enseñó tiempo atrás, cuando yo decía, cuando a veces usaba este término, ¿no? Una pequeña bendición, ¿no? Entonces alguien me dijo, si es de Dios, no es pequeño. ¿Me dejo entender? Si es de Dios, no es pequeño. Si es de Dios y es de bendición. Entonces no podemos de pronto medir la bendición de Dios. Si viene de Él, no hay algo que lo pueda medir si es grande, pequeño. Entonces, estas tierras, estén en el monte, estén en las montañas, estén en el desierto, estén en el valle, igual eran bendición de parte de Dios. Y Dios es el que les ha entregado victoria en cada uno de esos lugares. Por lo tanto, le va a corresponder a alguna de las tribus, le va a corresponder esos lugares.
Y eso es ser bendecido por Dios, ¿no? Entonces, pero nuevamente vemos de que todo esto para ellos es un regalo, es una herencia, no es de pronto, no hay merecimientos, ¿no? Entonces tampoco debería haber derecho a reclamo a decir, Dios, ¿por qué a mí me está tocando en la montaña? El otro, ¿por qué a mí me toca en esa parte desértica? El otro, gracias porque me toca en el valle. Si de pronto ellos hubieran hecho algo, entonces se tendría que distribuir bajo un merecimiento. Pero esto les va a tocar porque ellos van a tener que aceptarlo porque es una herencia de Dios, es un regalo de Dios, ¿no? Es como Dios lo va a disponer de alguna manera. Entonces, no debería haber derecho a reclamo. Vuelvo a repetir, quizás vas a poder experimentar tú de la misma manera. Puedes ver que Dios bendice de una manera a tu hermano en Cristo y a ti te bendice de otra manera. Y de pronto te puede parecer que a tu hermano le está bendiciendo con un valle, porque de pronto ves su comodidad y todo lo demás, y de pronto piensas que a ti te está bendiciendo con un desierto, porque de pronto la situación no está tan difícil. Pero recuerda, sé agradecido con Dios. Si tú consideras que esa bendición, mucho o poco, viene de Dios, sé agradecido con Dios, porque en realidad es por gracia y misericordia lo que Dios te está dando. Entonces debemos de aprender a descansar en eso, ¿no? Porque a veces nos ponemos en esa comparación de decir, por qué a él lo bendice Dios de esa manera? Y de pronto podríamos caer en ese razonamiento incorrecto de decir, ah, Dios no está siendo justo. Dios está siendo justo. Mientras Él nos esté dando bajo su gracia y su misericordia, no hay nada que replicar, no hay nada que reclamar, sino al contrario, que agradecer, decir, Señor, gracias. Amén. Entonces, del verso 9 al 24, vamos a ver una lista de los 31 reyes que conquistaron de la mano de Josué, ¿ya? Entonces, de alguna manera, al mencionar estos reyes y el lugar donde reinaban estos reyes, mejor dicho, también debemos entender que toda esta historia que venimos leyendo desde el principio no es un cuento de hadas, sino es algo real. Por eso que describe lugares reales, nombres de reyes reales que se podrían, muchos de ellos quizás corroborar a través de la historia o evidencias arqueológicas. Entonces, eso también habla de lo real, ¿no? Que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no es un cuento de hadas, no es, era si una vez había un rey en un lugar lejano, no es así como de pronto comienzan las películas o los cuentos, sino nos va a dar una lista de reyes y lugares que son reales, ¿no? En el tiempo en el que ellos les correspondió existir, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces ese recuento de batallas y victorias del Señor. Ver el verso 9 al 24, vamos a leerlo así de largo ya, dice. El rey de Jericó, uno, dice, el rey de Jai, que está al lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, otro, el rey de Laquis, otro, el rey de Eglón, otro, el rey de Geser, otro, el rey de Debir, otro, el rey de Geder, otro, el rey de Orma, otro el rey de Arad, otro el rey de Libna, otro el rey de Adulán, otro el rey de Maceda, otro el rey de Betel, otro el rey de Tapúa, otro el rey de Efer, otro el rey de Afec, otro el rey de Sarón, otro el rey de Madón, otro el rey de Azor, otro el rey de Simrón, Merón, otro el rey de Aksaf, otro el rey de Taanac, otro el rey de un ratito aquí sí Megiddo, otro el rey de Sedes, otro el rey de Jocneam, otro de Jocneam de Carmelo, otro el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro el rey de Goim en Gilgal, otro el rey de Tirsa, otro 31 reyes por todos. Entonces, todos estos reinos, de alguna manera, es una lista de cómo es que Dios les había dado la victoria, porque a través del liderazgo de Josué habían tenido batalla con estos 31 reinos, ¿no? Y en cada una de esas batallas, Dios los ha sacado victoriosos. Y entonces, ¿de qué nos puede hablar esto, no? Porque de alguna manera, quizás si tú le das una primera leída, dices, y justo imaginemos tu devocional te toca hacer en esta sección, y tú dirías, ¿y qué es lo de acá? Podría decir, ¿no? ¿Qué puedo entender? ¿Qué me quiere decir Dios con toda esta lista, ¿no? ¿Qué me podría decir Dios? Yo creo que muchas cosas. Primero, de que Él cumple sus promesas.
Segundo, de que para él no hay enemigo imposible. Tercero, de que el pueblo de Israel aprendió a vivir mientras estaban obedientes o sometidos a la voluntad de Dios, aprendió a vivir de victoria en victoria, porque ellos han vencido a cada uno de estos reinos no en un día, sino en un determinado tiempo, en un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo ha habido desaliento, en ese periodo de tiempo probablemente ha habido desánimo, cansancio, y en cada una de esas batallas Dios los ha sostenido. En cada una de esas batallas Dios ha tenido el mismo consejo para Josué. No temas, sé valiente, esfuérzate. Y en cada una de estas batallas Josué ha experimentado la palabra de Dios en su corazón, en su vida, y le ha creído a Dios. Ahora, cuando nosotros le decimos que le hemos creído a Dios, no solamente es el momento en el que de pronto le entregamos nuestra vida a Cristo. Oh, hace 10 años, bueno, en mi caso, 17 años atrás, hice la oración de fe, le entregué mi vida a Cristo, sino que todo aquel que le entregue su vida a Cristo o comienza una vida de cristianismo real, día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, va a experimentar batallas. Y si tú te pudieras hacer un recuento, quizás vas a pasar los 31. Y podrías quizás hacer un recuento. En el año 2009 el Señor me ayudó a tal cosa. En el año 2010 el Señor me ayudó en tal cosa. En el año 2000 tal. Sí, y eso te estoy hablándote por año. Y ahora si lo haces por meses, vas a ver que Dios ha sido fiel en todo momento y ha estado presente en cada una de esas batallas que quizás de manera consciente has olvidado muchas de esas batallas. Pero si de pronto te pones un poco a meditar y dices, Señor, yo también podría decir y la otra vez me ayudó en esto, y la otra vez me ayudó en esto, y cuando estuve en el hospital me ayudó en esto, y cuando estuve en problemas económicos me ayudó en esto, y cuando estuve en problemas con problemas de familia me ayudó, y en cada una de esas batallas el Señor te ha sacado victo, Dios. Entonces, esta lista es para que el pueblo de Israel recuerde cómo es que Dios ha sido fiel y cómo es que Dios cumplió con darles la victoria, con ir delante de ellos y darle la victoria frente a cada uno de estos reinos. Entonces, de la misma manera, Dios nos dice a nosotros hoy, haz un pequeño recuento, haz un poco de memoria. No sé si la vez pasada lo dijimos, ¿no? El olvido es un enemigo de la fe. El olvido es un enemigo de la fe. Cuando olvidamos aquellos momentos en el que Dios ha tenido favor con nosotros y nos ha mostrado su amor, su poder, su sustento, y olvidamos esos momentos, de pronto eso es un enemigo de la fe. ¿Por qué te digo? Porque cuando se te presenta una nueva batalla, un nuevo reto, lo que el enemigo hace es eso, te hace olvidar y te dice, de esta no te libra. Mientras que el Señor te está diciendo, acuérdate cómo te ayudé la vez pasada. De la misma manera te voy a sacar de este momento, pero el enemigo hace que tú olvides eso. Entonces, qué bueno es recordar. Y una mejor manera de recordar, ¿sabes qué, cómo es? Testificándolo. Dice que aquel que escucha algo o atraviesa algo retiene un 30%, pero aquel que lo cuenta, lo explica, lo narra, retiene un 80-90%. Por eso decimos los maestros que más aprendemos cuando enseñamos que cuando escuchamos. Entonces, con esto no estoy diciendo que seas un erudito, sino que tus propias experiencias con el Señor, tú puedes contarlo en tu entorno, en un entorno familiar, en un entorno de trabajo, puedes ir contando lo que Dios va haciendo en tu vida, cada una de esas victorias, cada uno de esos otro, tú puedes ir contando a tu entorno. Eso te va a ayudar a ti, pero al mismo tiempo también puede ayudar a que otros comiencen a creerle a Dios. Entonces, ¿te das cuenta lo importante que es esta sección donde de pronto uno dice, ¿y qué me quiere enseñar esto? El Señor nos quiere enseñar que en todo momento Él estuvo presente, dándoles las victorias en cada una de esas batallas. Y deben haber sido arduas. Nosotros ahora lo leemos en 10 minutos quizás y lo estudiamos, pero para ellos fueron semanas, fueron meses y han sido arduas. Y han sido batallas en donde de pronto su fe ha sido confrontada, su cansancio, ¿no? Ha sido confrontado y de pronto ellos le han creído a Dios. Josué le ha creído a Dios y yo creo que en más de una ocasión ha escuchado y ha retumbado en su mente, esfuérzate y sé valiente. Y de pronto se le venía un nuevo reino y decía, a esta sí ya no lo puedo, con esto sí ya no. ¿Te acuerdas que hubo batallas donde se enfrentó a 5 al mismo tiempo? Y él pudo haber dicho, esto ya, ahora sí ya fuimos. Y de pronto el Señor diciéndole, esfuérzate y sé valiente. Probablemente mañana pasado, no que, bueno, le estoy diciendo, mañana pasado te enfrentes a una situación difícil. Recuerda lo que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente.
medita en mi palabra de día y de noche, porque Dios estará contigo. Entonces, acuérdate de eso. Amén. Pasamos al capítulo 13 rápidamente. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años. Bueno, se entiende que desde ese momento en el que le dijo, de pronto, esfuérzate y sé valiente, ahora, dice, siendo ya Josué ya viejo, entrado en años, algunos hacen ciertos cálculos y dicen que tendría aproximadamente entre 95 a 100 años Josué, cuando de pronto Dios es el que se está atreviendo a decirle eso a Josué ya, es Dios, no le está diciendo el pueblo, ¿no? Y bueno, ¿quién le puede reclamar a Dios, no? No sé, si quizás por ahí alguien te dice viejo, te vas a ofender, ¿no? Pero si Dios te dice, a ver, reclámale a Dios, bueno. Y ciertamente todavía aquí quizás hasta algunos estamos chivolos, pero sabes que déjame decirte algo, pero ya no somos los chicos de que cuando teníamos 20 años, ya no, estamos bordeando los 40 y de alguna manera somos viejos para alguien más. Y a veces pensamos que el esfuérzate y sé valiente lo deben de escuchar los jóvenes que todavía no tienen experiencia. Ellos necesitan escuchar esa palabra, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Y pensamos que nosotros ya no, cuando en realidad esa palabra es para todos, porque todos necesitamos seguir esforzándonos y siendo valientes. Yo creo que no hay fecha de caducidad en la que uno diga, ya no es necesario que me esfuerce, ya no es necesario que sea valiente. Em, Decía un predicador, ¿no? Hasta cuando tengas 90 años siempre va a haber algo que hacer. Aunque cuando tengas 99 años siempre va a haber algo que hacer. Cuando quizás ya no va a haber algo que hacer cuando ya estemos en su presencia. Y ahí estaremos gozando de su presencia. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tengas 80, 40, 38, 39, siempre hay algo que hacer. Entonces mira lo que dice, ¿ah? Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová dice, le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Pareciera que le iba a decir, no, ya descansa. ¿Cuánto le gustaría que de pronto Dios te diga así, no? Ya, mira, Julio César, ya estás avanzada en años, ya descansa, ya te voy a bendecir de tal manera que tienes que descansar. No, si no le está diciendo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Hay veces digo, no, los jóvenes deberían hacer, los muchachos deberían hacer. No, tú tienes que hacer. Todos tenemos algo que hacer en las cosas del Señor. Si estamos en las manos del Señor, dice, alguien dijo, ¿no? No hay espacio para los flojos. Los flojos son seguidores de Santa Claus. Flojo, jo, jo, jo. Pero los seguidores de Cristo siempre tienen algo que hacer. Aún queda mucha tierra por poseer. Y si nosotros entendemos este pasaje en el sentido espiritual, sabemos que para ellos todavía quedaban muchas tierras por conquistar. En el caso, en el contexto. Pero en nuestro contexto hay muchas cosas todavía por hacer. No podríamos decir, Señor, mire, ya hemos evangelizado en Los Naranjos, hemos ido a Santa Rosa, y yo creo que ya es bastante, creo que ya los más jóvenes deberían ir a otros lugares, pero nosotros ya no. El Señor te va a mostrar que hay mucho todavía por hacer. Y quizás pasen 30 años y ya no tengamos 40, sino tengamos 70 y aún seguirá habiendo cosas que hacer. Una de las personas que de alguna manera me inspira, y no solo por su amistad, por su conocimiento que él tiene, ustedes lo conocen, ¿no? Pero de alguna manera, en lo personal, a mí me inspira o admiro de alguna manera, es nuestro amigo, Doug Bennett, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una persona que ya tiene su edad, es una persona que le han operado de la cadera. O sea, es más, pues, cuando en su visita que nos hizo en el año 2022, él vino mal de la cadera, ¿no? Pero lo ves activo en las cosas del Señor, ¿no? O sea, no lo ves con los brazos cruzados, sino lo ves activo siempre queriendo hacer algo más. Justo hace unos días atrás me escribió porque Dios ha puesto en su corazón de pronto visitarnos en octubre junto a un grupo de hermanos, junto a al pastor Dave y dos hermanos más, para poder seguir enseñando la palabra de Dios y justamente estamos planificando visitar colegios, por ejemplo, para que puedan enseñar un poco de creacionismo y de esa manera difundir la palabra de Dios.
Uno podría decir, pero si ya él ya de pronto le ha servido al Dios cuántos años, debería ya de pronto descansar, sí, pero eso sería un pensamiento en realidad, ah, voy a decirlo así, ¿no? Anticristiano. Porque en la Biblia encontramos ejemplo de personas que le sirvieron al Señor hasta los últimos días de su vida. Entonces, un ejemplo claro tenemos en nuestro amigo Doug Bennett, ¿no? Como a su edad él está queriendo seguir sirviendo. Siempre hay algo más que hacer todavía. Y si nos vamos a la Biblia, tenemos ejemplos. En el mismo Juan, se cree que falleció por edad a los 100 años aproximadamente. Juan pudo haber dicho, no, mira, yo estuve con el maestro a mis 30 y tantos años, trabajo hasta los 60, me jubilo. No, él le sirvió al Señor hasta sus últimos años. Es más, el libro de Apocalipsis lo escribe en sus últimos años. Pablo igual. Yo creo que si Pablo no lo hubiesen decapitado en Roma, ¿tú crees que ya se hubiese jubilado? No, hubiese seguido sirviendo al Señor. Probablemente el Evangelio, algunos creen que incluso llegó a España, ¿no? O sea, hubiese continuado. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos quiere decir este verso 1, así a grandes rasgos? Por más viejo que estaba Josué, todavía había mucho por hacer. Y el Señor no lo está mandando a descansar. Hay un salmo, el Salmo 17, verso 15 dice, en cuanto a mí, dice el salmista, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejante. ¿Sabes qué quiere decir eso? Cuando despierte en tu presencia. Porque seremos semejantes al Señor solo cuando tengamos cuerpos glorificados, cuando estemos en su presencia. Mientras tanto, mientras estemos aquí en la tierra, no. Y él dice, no, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, es decir, cuando despierte en tu presencia. Ahí quizás te vas a sentir satisfecho cuando ya estés con el Señor. Pero mientras no haya llegado ese momento, mis hermanos, aún no te sientas satisfecho. Celebra, sí, esas victorias que te permite el Señor. Celebra esos momentos que el Señor te usa para poder servir, ministrar la vida de otros. Celébralo, pero no te sientas satisfecho, porque el satisfecho dice, ya lo cumplí todo. Ahora sí, relajo. No puedes, de verdad. Siempre tiene que decir, hay algo más que hacer. Amén. Entonces, del verso 2 en adelante, de alguna manera vamos a ver lo que todavía faltaba por hacer. Mira, y lo voy a leer nada más porque explicar uno por uno nos tomaría más tiempo, ¿no? Voy a leer lo que faltaba por hacer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los estureos, dice, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se consideran de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo, el Ecroneo, también los Abeos. Dice, al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, dice, ya, Meara, que es de los sidonios hasta Afec, hasta los límites del amorreo. La tierra de los Jeblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, todo de Baal Gaad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta el Mesrefotmaín, todos los sidonios, dice, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú, dice, por suerte el país de los israelitas por heredad, como dice, como te he mandado. Entonces vemos que todavía había muchos pueblos por conquistar, por eso que más adelante cuando veamos en el tiempo de los, por ejemplo, de David, ellos seguían en batallas, ¿no? Frente a los filisteos y todo lo demás. Entonces todavía había mucho por hacer. Y Dios le está diciendo a Josué que todo eso también se los va a entregar. Verso 7. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Y tú dices, pastor, ¿no eran 12? Sabemos que 2 y medio, 2 tribus y media, van a recibir al otro lado del río lo que conquistaron bajo el liderazgo de Moisés. Pero si hacemos la suma, ¿cuánto llegamos? 9 y medio más 2 y medio, llegamos a ¿cuánto? 12, ¿no? Pero había una tribu más, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está hablando de Manasés y entendamos lo siguiente, ¿no? Manasés y Efraín son 2 tribus que pertenecían a José. Por lo tanto, ya no eran 12 tribus, eran 13 tribus.
Pero vamos a entender más adelante que la tribu de Leví fue sacada Dios tiene un trato especial para ellos. Entonces, en sí son 12 tribus los que tienen que recibir tierras, porque de José han salido dos, ¿correcto? Y entonces 9 tribus y media, dice, van a recibir a este lado del río y las otras 2 tribus y media al otro lado del río. En total serían 12, 9 y medio más 2 y medio, 12 tribus. Justo aquí en el verso 8 nos describe cuáles son esas 2 tribus y medias, porque los rubenitas y los gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se lo dio Moisés, siervo de Jehová. Desde Ahoer, ahí va a describirnos un poco justamente esas tierras, nuevamente va a describir, dice, desde Ahoer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, el cual reinó, dice, en Esbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galat y los territorios de Jesureos, dice, y los Maacateos, y todo el monte de Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, y todo el reino de Og en Basán, el cual reinó Astarot, y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Prácticamente está volviendo a repetir lo que hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Lo que ellos vencieron al otro lado del río. Verso 13. Más a los Jesureos y a los Macateos no los echaron los hijos de Israel, sino Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Por ahí había, dice, algunos infiltrados, ¿no? A quienes no los habían echado y estaban en medio de ellos. Verso 14. Pero la tribu de Leví no le dio heredad, justamente del cual te hablaba, ¿no? En total eran 13 tribus, porque José salen dos, Manasés y Efraín. Pero vemos en el reparto que reciben 12, 9 y medio y 2 y medio al otro lado del río. Entonces dice, falta una tribu, y aquí no está mencionando, ¿no? Pero la tribu de Leví no dio heredad, dice. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Bien, sabemos que de pronto la tribu de Efraín tenía un trato diferente. Y esto ya no es sorpresa para ellos, sino esto fue, ya se lo había dicho, incluso antes de que crucen, antes de que tomen la tierra prometida. Desde que ellos comienzan a marchar en el desierto, ellos ya sabían de que no iban a recibir tierra prometida, sino que más bien más adelante, como también en los libros del Pentateuco que hemos visto, nos dice que Jehová es su herencia. No solo que Jehová es su herencia. O sea, cuando dice que Jehová es su herencia, lo que está diciendo es que Dios mismo se va a encargar de proveerles todo lo necesario a ellos. ¿Y qué es lo necesario? ¿Para qué necesitaban ellos tierras? Para cultivarla y tener, pues, no, poder sobrevivir o de pronto tener, suplir todas sus necesidades básicas, ¿no? Para sobrevivir. Entonces tú dirías, ¿y de dónde vas a sacar a los levitas? Jehová es su herencia en el sentido de que Dios mismo se iba a encargar de proveerles de una manera diferente. ¿Por qué? Porque para ellos habían sido escogidos para servir en el tabernáculo y luego más adelante en el templo, ¿no? Para eso habían sido escogidos y no solo para eso, ¿no? De alguna manera eran como representantes de Dios, vamos a entenderlo así, como representantes de Dios y encargados de ministrar la ley al pueblo, de enseñar la ley al pueblo, ¿no? Entonces tenían toda una función sacerdotal, como se llama, ¿no? Dentro de la tribu de Leví estaba la familia sacerdotal incluso, ¿no? La familia de Aarón, de donde iba a estar el sumo sacerdote y los sacerdotes que iban a servir en el templo y todo lo demás, ¿no? Estaba conformada por 3 familias y cada familia tenía una función, ¿no? Entonces, es más, mm, tanto como en el libro de Números, si no me equivoco, se describe de que ellos iban a ser distribuidas en todos los pueblos, en todas las tribus iban a ser distribuidas como la sal, por así decirlo, para dar sabor a todo el pueblo, y que en cada pueblo también tenían que separar un lugar como un lugar de refugio para ellos, ¿no? Pero esos lugares de refugio ellos no lo podían heredar, sino simplemente eran para que tengan ese lugar desde donde ellos ministrar, ¿no? Entonces, y también vemos de que ellos iban de alguna manera, de los ofrendas que presentaban el pueblo, ellos podían comer ciertas partes de la ofrenda o de los sacrificios, ellos podían comer para su sustento, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dios no se está olvidando de ellos, sino por lo contrario, Dios está teniendo un trato especial con ellos y si somos sinceros, debería ser más que un reclamo, yo creo que es
que ese era un privilegio ser de la tribu de Leví. Es un privilegio ser de la tribu de Leví. De manera ministerial, es hoy en día quizás vamos a decirlo así, ¿no? Se ha transportado ese mismo principio a los siervos, a los ministros del Señor, cuando Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que el siervo es digno de su salario, no pongas bozal sobre el buey que trilla y todo lo demás. Se ha transportado ese principio en el sentido de que si uno está sirviendo en las cosas del Señor de manera, voy a decirlo así, ¿no? Como dicen algunos, a tiempo completo, cuando todo servicio debe ser a tiempo completo, ¿no? O sea, pero como dicen algunos a tiempo completo, es válido, es un derecho, como decía Pablo, poder percibir, ¿no? O que la iglesia del Señor pueda sustentar a estos siervos que lo hacen, ¿no? Ahora, pero en el fondo de todo el asunto, Dios usó el mecanismo que, para sustentar a ellos a través del pueblo. Pero en el fondo, todo el asunto, el que es su herencia y el que iba a velar por ellos, es Dios, no tanto el pueblo. El pueblo lo va a hacer como una responsabilidad con Dios. De la misma manera, hoy en día, no se puede de pronto obligar a la iglesia y decirle, tú me tienes que sustentar. No, no, no. La confianza de un verdadero siervo del Señor tiene que estar puesta en que Dios es el que le va a sustentar. Y en algunos casos, o en la mayoría de casos, quizás lo hace a través de la iglesia, pero también vemos casos como la de Pablo, que él renunció a su derecho porque conocía cómo era la iglesia de Corinto y no permitió. Y Dios usó otros mecanismos para sustentar a Pablo, un trabajo, o quizás hermanos de Filipos que lo apoyaron. Entonces, finalmente es Dios el que sustenta y de pronto yo creo yo que sostiene a sus ministros. Pero cuando digo sus ministros, me estoy refiriendo a los verdaderos ministros. Hay otros que se autosustentan bajo sus propias mañas, esa es otra historia, ¿no? Y que luego lo espiritualizan, eso es su asunto. O obligan a que la iglesia lo haga, ¿no? Entonces, ese es otro asunto. Pero si tú eres siervo del Señor, debes entender algo, que incluso tu trabajo es un mecanismo que Dios puede usar para sostenerte. O sea, finalmente nosotros debemos decirle, el Señor es el que está proveyendo para mi hogar, si es que estamos sirviendo en la cosa del Señor, ¿no? Y Dios va a ser fiel. Cuando nosotros seamos fieles con el Señor y nuestro trabajo no sea por el salario, como se dice, debemos de confiar en ese principio, que Jehová es nuestra herencia. Jehová es nuestra herencia. Amén. Y entonces, y dejar de compararnos, decir, pero ¿por qué Dios le bendice al otro de tal manera, aquello, aquello? Sí, pero recuerda, cuando de pronto no, tú no veas que Dios te bendice como a otros lo bendice, quizás de manera material, tú di, Jehová es mi herencia. Dios es el que me sustenta. Amén. Verso 15 hasta el 32 lo voy a leer así de corrido, pero básicamente es una descripción también. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a las familias. Y fue, dice, el territorio desde Ahoer, prácticamente vuelve como que a repetir, ¿no? A enfatizar qué parte le correspondió a la tribu de Rubén, ¿no? Y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta el Medeba. Esbón con todas sus ciudades que está en la llanura de Dibón, Bamot, Baal, Bet, Baal, Meón, Jahasa, Kademot, Mefat, Kiriataim, Sibma, Saret, Sahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas del Pisga, Bet Gesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, al cual derrotó Moisés y los príncipes de Madián, y dice, y a los príncipes de Madián, Ebi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel, dice, los hijos de Israel, a Balaam, el adivino, ¿se acuerdan de ese evento, no? Hijo de Beor, entre los demás que mataron. Entonces está haciendo como un recuento cómo es que conquistaron esas tierras que ahora va a corresponder a quién, a los hijos de Rubén, ¿no? Verso 23, y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galat y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está enfrente de Raba, y desde Esbón hasta Ramait, Mispa, dice Betonim, y desde Mahanaim
hasta el límite de Debir, y en el valle Bet Aram, Bet Nimra, Sucot, Safón, resto del reino de Seón, rey de Esbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias y estas ciudades con sus aldeas. Entonces vamos viendo dos tribus, todo lo que ellos recibieron, ¿no? Finalmente también vemos aquí cómo es que Dios, de alguna manera, está haciendo cumplir lo que Moisés había prometido. Porque ellos hicieron esa petición a Moisés y Moisés dijo, está bien, se les va a dar todo esto, solamente les pido que sus hombres de guerra pasen al otro lado del río a pelear. Y ellos cumplieron. Ahora, en su momento dijimos, ¿no? Qué mediocres porque se conformaron con eso, ¿no? Esa es otra historia que más adelante vamos a ver que todos estos lugares le van a traer problemas a los que están en ese lado del río. Pero, pero por otro lado estamos viendo cómo es que Josué está continuando y está haciendo valer la promesa o la palabra de Moisés de darles estas tierras a estas tribus, ¿no? Entonces, eso se llama como que está siendo leal al liderazgo de Moisés, ¿no? No se está yendo en... No, que Moisés no está rompiendo ese orden, ¿no? Y eso también nos enseña a nosotros de que debemos de alguna manera hacer cumplir nuestra palabra o la palabra que alguien ha empeñado, ¿no? Entonces, verso 29. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el oriente de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones, dice. Y la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Magir, hijos de Manasés, para la mitad de los hijos de Magir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó al oriente. Y me encanta el último versículo, verso 33, dice, mas a la tribu de Levit no le dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él había dicho. Y te das cuenta, finalmente Dios iba a velar por el sustento de ellos. Jehová Dios es la heredad de ellos, ¿no? Entonces, hoy día como cristianos, ya, para ir terminando, ¿no? Tú dices, en el contexto, la promesa para ellos eran tierras, vamos a entenderlo así. Eran tierras donde fluye leche y miel, ellos no tenían una tierra. Desde Abraham se le hace la promesa, a Abraham se le pide que deje su parentela, deje su tierra de alguna manera y que le crea a Dios, ¿no? Y le dio, entre otras promesas, que le dio de una nación, de su simiente y todo lo demás, pero también le prometió tierra, ¿no? La tierra de Canaán. Ya han pasado más de 400 años para el cumplimiento, ¿no? Después de eso vemos de pronto, sí, vemos que de pronto Jacob tenía sus monedas, vamos a decirlo así, pero cuando viene hambre a la tierra, vemos de que de alguna manera Jacob y sus 12 hijos o 11 hijos, exceptuando a Josué, de pronto no tenían recursos. Mucho menos todavía estaban poseyendo la tierra prometida que se le había prometido al abuelo Abraham. Luego llegan a Egipto y porque de pronto, por lo que José había hecho, de pronto se les concede un espacio en Egipto, pero la historia nos muestra que terminaron siendo ladrilleros o esclavos en Egipto, a tal punto que estaban clamando y el clamor llegó a los oídos de Jehová, ¿no? O sea, de pronto no le estaban pasando bien porque no era su tierra, ¿no? No tenían un lugar y ellos ya habían crecido en número, es decir, estaban aglomerados, ¿no? Y luego son sacados de ahí con la promesa de llevarlos a la tierra prometida. Y ahora lo que estamos viendo es que se está cumpliendo lo que Dios les había prometido a ellos como nación, como pueblo. Les había prometido la tierra prometida y se está cumpliendo. La pregunta es, a nosotros, ¿quién nos ha prometido Dios? Salvación, ya lo tenemos. ¿Qué más? En realidad, ¿quién es nuestra herencia? No encontré el pasaje exacto, pero nuestra herencia es Cristo, dice. Es decir, el mayor regalo que podemos tener no es la salvación, sino es tener a Cristo en nuestra vida. Ese es el mayor regalo que podemos tener. Porque dentro de la persona de Cristo tú vas a encontrar muchas bendiciones. La salvación es una de ellas. El perdón de pecados es otro. La justificación, la santidad,
la presencia del Espíritu Santo, el cielo, como quieras llamarlo, ¿no? O sea, pero nuestra mayor herencia es Cristo. Mejor dicho, nuestro mayor regalo es Cristo. Él se entregó por nosotros. Entonces, es lo que Dios nos da. Ahora, yo te digo, quizás todos los que están aquí en pantalla ya creemos en que Cristo es nuestro mayor regalo, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, creemos en Él, pero sabes, no todos aún de pronto hemos experimentado todo el favor de Cristo en nuestra vida. Y no porque Cristo no lo quiera, muchas veces es por falta de fe, en otras ocasiones es por ignorancia de la palabra. Pero el Señor tiene muchas otras bendiciones, y no me estoy refiriendo a las materiales, porque ustedes saben que no somos partícipes de la prosperidad y todas esas cosas, ¿no? Si Dios te quiere bendecir también con eso, amén, pero no es nuestro énfasis. Pero hay muchas otras bendiciones que a veces de pronto no aún nosotros no gozamos de una manera plena por ignorancia de su palabra o porque no le creemos. Tengo un pasaje aquí donde está, es Efesios 3:17. Si lo tienes, lo puedes buscar para poder leerlo todos juntos. Efesios 3:17, ¿no? Y con eso vamos a terminar. Entonces, ahí te vas a dar cuenta que hay muchas cosas todavía por conocer y de alguna manera volverlo propio para nosotros, de pronto, bendiciones que podemos tener en Cristo, ¿no? Efesios 3:17, si ya lo tienen, vamos a leerlo, ¿no? Dice. Está hablando del amor de Dios definitivamente, pero mira lo que dice el Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Bueno, nosotros lo creemos, ¿no? Que el Señor habita en nuestro corazón por la fe, por fe creemos en eso. A fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Hemos conocido el amor de Cristo quizás en parte, pero todo aún no. Hay mucho que explorar y cuando te digo explorar es en la palabra de Dios sobre el amor con el que te ama el Señor, ¿no? Sobre el amor con el que te ama el Señor. Todavía hay mucho que explorar. Vuelvo a repetir, a veces como cristianos estamos viviendo vidas mediocres en ciertas áreas porque aún no hemos explorado todo el amor de Dios en nuestra vida o todo lo que el Señor es capaz de hacer en nuestra vida. Mucho se ha hablado de que a veces los cambios, los procesos toman un tiempo, pero la pregunta es ¿por qué para algunos toma menos tiempo y para otros toma más tiempo? ¿Por qué una persona tiene de convertido 1 año, 2 años y ya está gozando de una vida plena y en victoria en el Señor? ¿Y por qué otro que también tiene quizás 8, 5, 10 años de cristiano, pero aún no goza de todas esas bendiciones? ¿Será porque Dios no lo quiere bendecir? ¿Por qué algunos de pronto el Señor vienen a los caminos del Señor, le entregan su vida a Cristo y su vida es restaurada, restaurada, restaurada y se nota claramente un cambio de vida? ¿Y por qué otros tienen que tomar un mayor tiempo y todavía siguen con ciertas ah, mm, comportamientos carnales o de inmadurez y de alguna manera se están privando de bendiciones para su vida? ¿Por qué algunos le creen al Señor y asumen retos ministeriales, qué sé yo? Otros, la cobardía, la incredulidad no les ayuda. Yo no estoy hablando de salvación, podemos ser salvos. Mismo Pablo habla de que hay cristianos carnales y cristianos espirituales, cristianos débiles en la fe y cristianos maduros en la fe, los hermanos mayores en la fe y los bebés espirituales. Pero ser un bebé espiritual no tiene nada de malo, pero ser un bebé espiritual, a pesar de que han pasado años de cristianismo, es algo que no está bien. Entonces, de pronto no será porque de pronto no estamos profundizando en la palabra de Dios y en el amor que nos tiene Cristo y en el poder de Dios que puede hacer, y no estamos de pronto interiorizando todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando hacemos un estudio de hombres de Dios hacia atrás, podemos ver quizás muchos siervos de Dios de pronto haciendo grandes cosas para el Señor. Y la pregunta es, ¿por qué ellos lo pudieron hacer y de pronto otros no lo pueden hacer? ¿Será que ellos tienen otro Espíritu Santo? ¿Será que ellos tienen otro Cristo? No, el Cristo es el mismo. Muchas veces es porque por nuestra incredulidad, por nuestra inmadurez, por nuestra cobardía, por nuestro desinterés de la palabra.
No puedo pretender decir dos personas son cristianos, pero uno de ellos pasa tiempo en la palabra, ama la palabra, estudia la palabra, escudriña la palabra. El otro le gusta escuchar música cristiana y va, y hasta ahí llega, pero no quiere abrir su Biblia. Entonces no podemos pretender que ambos conocen del amor de Dios de la misma manera. Ambos son salvos por gracia y misericordia porque creyeron al Señor. Pero mientras que uno está profundizando cada vez más en el amor de Cristo, y cuando digo profundizando, está profundizando cada vez más en la palabra y en su experiencia de vida con la palabra y está aplicando la palabra de Dios a su vida, entonces está conociendo cada vez más del amor de Dios. Mientras que uno no se atreve a subir a la barca, el otro se sube a la barca porque el Señor le dijo, súbete a la barca. Uno de ellos se priva de ver esa gran bonanza, cómo Cristo calma la tempestad, en cambio los otros experimentan. Quizás muchos milagros del Señor aún no hemos visto en nuestra vida porque ni siquiera nos hemos atrevido a subir a la barca, a emprender ese reto, ¿no? Entonces, mis hermanos, hay mucho todavía por conocer del Señor. Recuerda, Él es tu herencia. Así como hemos hablado de que ellos recibieron la tierra prometida, no todos gozaron de esa tierra prometida de una manera plena. Algunos hicieron un mal uso de esa tierra prometida. Algunas tribus, vamos a ver más adelante, que hacen un mal uso de esa tierra prometida. O mientras que otras tribus de alguna manera se guardaron en santidad hasta cierto punto, otras tribus fácilmente se van a volcar a la idolatría, estando en la tierra prometida. Lo mismo sucede. Nuestra herencia es Cristo. Mientras que algunos están día a día buscando de Él y están viviendo una vida en santidad no perfecta, otros simplemente dicen, ya soy salvo y bueno, pachanga. Y estamos teniendo vidas mediocres en Cristo. Entonces debemos de reflexionar un poco en esto. ¿Somos cristianos? Sí, pero los años no forjan carácter, sino la experiencia en la palabra y el aplicar la palabra a nuestra vida. Y eso va a hacer que gocemos de mayores bendiciones. No puedo pretender de pronto ver, mientras que una familia está buscando el Señor, esa familia se va a mantener sólida. La otra familia también puede ser cristiana, pero no busca el Señor y puede terminar resquebrajada esa familia. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Dios falló? No, Dios no falló, sino que uno de ellos consideró en sus planes y edificó sobre la roca, consideró al Señor. El otro no consideró al Señor y edificó sobre la arena. Y de pronto se desmoronó ese hogar, esa familia, esa relación. Entonces, mis hermanos, en todo sentido, trabajo, familia, en cada área de nuestra vida, consideremos a Dios, experimentemos, conozcamos, como dice el Efesios 3:16, plenamente todo, con todos los santos, dice la anchura, la longitud, ¿no? La altura de conocer el amor de Cristo, dice que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pero eso es intencional. Hay que buscar experimentar la palabra de Dios. Oramos. Aquí me pasaron un Salmo 16, verso 5, lo leo para terminar. Jehová es la porción de mi herencia, decía el salmista. Dice, de mi copa, tú sustentas, dice, mi suerte, ¿no? Mi porvenir, quiere decir eso. ¿Quién es nuestra herencia? Dios es nuestra herencia. Amén. Hoy en día dice, nosotros podemos decir, soy hijo de Dios. Él es mi herencia. Más allá que, entonces hemos sido más bendecidos que los israelitas de aquel entonces, quizás, que le dieron tierras, pero a ti, Cristo es tu herencia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Como es a través de estos dos capítulos, Señor, nos muestras que tú eres un Dios poderoso, un Dios que estaba con su pueblo y un Dios que cumple su promesa, Señor. Lo misma promesa has hecho para nosotros, Señor. Eres un Dios de poder, a tal punto, Señor, que entregaste tu vida en la cruz y venciste la muerte, venciste al pecado, venciste al enemigo, Señor. Eres un Dios que está con nosotros, Señor, está vivo. Y eres un Dios que cumple sus promesas. Ayúdanos a explorar, a profundizar cada vez más en nuestra relación contigo, Señor, y poder experimentar cada vez más de bendiciones que tú quieres darnos, Señor. Sabemos que somos salvos por gracia, Señor, pero hay mucho todavía por experimentar de parte de ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor. Amén. Bien, hermanos.